viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Buenas noches, bienvenido amigo, compañero de milicia, pastor y maestro Eladio Ramos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bendecido, Pastor Carlos, y bendecidos a toda la audiencia que nos está viendo en esta noche tan bonita. Todavía está el sol brillando, Pastor, acá en la ciudad del sol, en Miami. Gracias a todos por la sintonía, y aquí estamos con un tema tremendo. Mire, la doctrina de los siglos. Vamos a hablar esta noche. Tremendo. Vamos a entender muchas cosas acerca de esos siglos que habla la Biblia. La Biblia habla del Dios de este siglo, habla del siglo venidero, habla de los poderes del siglo, etcétera. Pero eso lo vamos a estar difundiendo a medida que vamos desarrollando el tema. Un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Pues tenemos también por ahí al pastor Héctor Barragán saludando desde Colombia. Pastor amado, gracias. Qué bueno, gracias por tu don, por tu ministerio en este hogar, en esta casa. Bueno, pastor, la doctrina de los siglos. La doctrina de los siglos. Explíquenos un poco, danos una introducción de qué vamos a hablar en esta noche. Bueno, lo primero que hay que traer la consideración, que es muy importante. Ustedes saben que a mí siempre me gusta estar buscando las palabras que se usan en el original. Si son en el Nuevo Testamento es en griego, y si son del Viejo Testamento son en hebreo. Hay dos palabras para la palabra siglo. Siglo en hebreo, que es el G165 o el 104, a los que utilizan la concordancia Strong's, que es muy buena. Cuando se habla de siglo, la palabra original es aión. Y aión es un tiempo, es una perpetuidad, es un periodo mesiánico, presente o futuro, es una edad, es una era, es una eternal, es un principio mientras el mundo sin fin. Así lo describe con las diferentes palabras para aión. Pero hay otra palabra también que es para siglo, que es la palabra olam. Y la palabra olam, que es el hebreo 5769, para los que les gusta la concordancia Strong's, es un tiempo, oiga bien, es un siglo, pero no es un periodo de 100 años, no es una perpetuidad como aión. En esta es un tiempo escondido, es un punto de desaparición. Fíjese, esa palabra lo que corresponde. Es un tiempo fuera de la mente, un pasado o futuro, y es una eternidad, un siempre indeterminado. Ahora, en nuestra sociedad, cuando se dice siglo, se está hablando de un periodo de 100 años, ¿verdad? Le llama un siglo. Y la gente cuando lo lee en la palabra, pues mira el siglo, pero no todos los siglos son iguales. Y eso es lo que vamos a estar enseñando en esta noche con lujo de detalle, para que cuando usted lea la palabra y vea siglo, usted entienda que puede estar refiriéndose a una de estas dos definiciones que le acabo de hablar. Dicho sea de paso, si usted quiere este panfleto, ahí en el teléfono WhatsApp del ministerio, usted puede llamar o puede mandar un mensaje con un email diciendo, mire, mándeme el estudio a este email, y automáticamente se lo enviamos. Y acuerde, nuestro teléfono WhatsApp está accesible de cualquier parte del mundo. Así que no hay excusa. Si usted está ahora mismo ahí viéndolo, usted lo que tiene que hacer está en pantalla, mándenos un mensaje al WhatsApp con un email, y ahí yo le mando un PDF o nuestro pastor del tema de esta noche. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí estamos para comenzar el estudio. Tiene tiempo para compartir la página, el estudio en su página o en cualquier página de grupo que sea efectivo. Conviértase usted en un evangelista. Si no le gusta hacerlo presencialmente, sea un evangelista virtual y comparta su página. Bueno, pastor, la doctrina de los siglos, usted nos explicó que es un conocimiento, es una ciencia que tenía fecha de caducación, vamos a decirlo así.
¿verdad? Porque al hablar de los siglos, si no hay tiempo para hablar de eso, pero si se hace un estudio de los siglos tenían una culminación, un final. En el final de los siglos el pecado fue quitado, el diablo fue destruido. La cruz de Cristo marcó el final, pudiéramos decir, y yo creo que esa es la manera de explicarlo. La cruz, la muerte de Jesús, marcó el final del siglo, ¿verdad? Y entonces cuando Cristo muere y resucita, comienza entonces el otro siglo, que es el siglo venidero, que es el que vamos a estar hablando en esta noche. Ahora vamos a comenzar para identificar lo que es el presente siglo, que está presente, pastor, está presente en todas partes, está presente en las congregaciones, está presente en la mente de la gente, pero para Dios ya ese siglo caducó. Por eso es que tenemos que entrar nosotros en la fe para empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque si vamos a estar viviendo por lo que se ve, nos vamos a atrasar, nos vamos a retroceder a ese siglo. Pero vamos a comenzar con Mateo capítulo 12, verso 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí ya Jesús comienza a identificar y habla de este siglo, pero habla también de otro siglo, del siglo venidero. Ya hay dos siglos ahí, pastor. Del siglo presente y el siglo venidero. Quiere decir que después de la cruz, evidentemente es cuando comienza el siglo venidero. Antes de Cristo está este siglo, el siglo de la ley, el siglo de los rudimentos, el siglo del viejo pacto, el siglo donde reinaba el pecado, donde estaba el príncipe de la potestad del aire, Satanás, estaba los poderes de ese siglo. Pero cuando Cristo muere y resucita, entonces ya comienza, Jesús mismo lo dijo, el siglo venidero. ¿Es cierto, pastor? Eso es correcto. Y aquí, por ejemplo, podemos aplicar esas dos definiciones que yo le hablé al principio de lo que es el aión y el olam. ¿Por qué? Porque mire, siglo pues es cualquier conglomerado histórico que contenga 100 años, pues eso se puede identificar como un siglo en lo que nosotros ya conocemos hoy día. Pero no estamos hablando de eso. Cuando decimos este siglo, cuando decimos el siglo malo, cuando decimos el siglo presente, cualquier conglomerado de 100 años que sea, estamos hablando de un tiempo que no es bueno. Estamos hablando de un siglo donde si usted opera, ahí estamos entrando, si usted opera en ese siglo, usted se pierde los poderes del siglo venidero. Ahora, acuérdese que cuando yo leí la palabra olam decía es un tiempo fuera de la mente, es un pasado o es un futuro, es un punto de desaparición o es un tiempo escondido. ¿Qué pasa? Los poderes del siglo venidero, el siglo venidero a que usted y yo estamos llamados a vivir, es un siglo que, mire, usted no lo puede ver por aquí porque usted está operando en un siglo que está fuera de este realismo. ¿Ok? Mira cómo dice Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note cómo ahí Jesús identifica el siglo como, mira, los afanes de este siglo. Una persona que está en los afanes de este tiempo, para decirlo, como está viviendo. Si usted está enredado en los afanes de este tiempo, de este siglo, pues entonces usted se está perdiendo la gloria de los poderes del siglo venidero, que lo vamos a ver más adelante. A usted se le llama a que usted ande, mire, llamando las cosas que no son como si fueran. A usted le llaman a llamar lo que no se ve. A usted lo llaman a vivir por fe, llamando esas cosas que no se ven, que son parte
de los poderes del siglo venidero. Entonces, pastor, vamos a tratar de explicar, porque hay gente que puede decir, bueno, ¿y qué es eso de siglo? No entiendo. Mire, este siglo, este tiempo que estamos viviendo, este mundo fue formado en base a una sabiduría. Usted ve, la gente es muy religiosa, la gente es muy legalista, vamos a decirlo, pero el sistema de hoy, el siglo, el mundo en el que vivimos, se rige, es un mundo muy religioso, se rige por las prácticas judaicas, que son las que imperaban antes de que llegara la revelación de la gracia. Imperaba la ley, imperaban las prácticas judaicas, imperaban las fiestas judías. Todo eso permeó, creó un sistema, vamos a decirlo, creó una forma de pensar que los países hoy en día se rigen, sus leyes se rigen, sus congregaciones se rigen. Y entonces usted tiene, si usted no es alumbrado, estoy tratando de explicar algo, pastor, que nos puede tomar mucho tiempo explicarlo, pero si usted no entiende por la palabra, la gracia y es alumbrado en su sentido, usted puede ser un creyente en Cristo viviendo bajo el siglo malo, viviendo todavía en pecado, en una conciencia de pecado, viviendo bajo los rudimentos de la ley, viviendo en la doctrina de este siglo, en bautismos, en símbolos. Y entonces, estando usted llamado a vivir en los poderes del siglo venidero, llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero es que como todo el sistema de educación, el sistema mediático, las universidades, los libros que leemos, todo está permeado por este sistema, esta doctrina del siglo malo, del siglo judaico, del siglo donde vivimos. Y esto ha durado tantos miles de años que la gente se cree que esa es la verdad. No, esa era la verdad. Ahora, después de Cristo, por eso es importante, hermano, saber AC and BC o DC, antes de Cristo y después de Cristo. Usted tiene que saber que en la cruz hubo un consumado. Esa es la revelación, lo bello de este evangelio. En la cruz hubo un consumado, terminó el presente siglo malo, terminó el pecado, terminó la maldición, el diablo fue destruido. Entonces, el pastor nos leyó que si usted está en afán, el afán es de este siglo, el afán no es del siglo venidero. La incredulidad es de este siglo, la fe es del siglo venidero. Entonces todo termina en la mente. Usted en la mente puede estar en el siglo malo o usted en la mente puede estar en el siglo venidero. Todo está en lo que usted cree. Mira otro verso, Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Oiga, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Miren la diferencia. Los hijos de este siglo, ¿qué significa eso? Son vecinos. Pueden ser un pastor de tu denominación, puede ser un maestro, un policía, pero son hijos de este siglo porque no han renovado su entendimiento con los poderes del siglo venidero que se encuentran en el evangelio de la gracia. Y entonces viven en un pacto inferior, viven en una forma de vida del antiguo pacto. Por eso, pastor, la Biblia es clara cuando dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Una vez tú te conviertes a Cristo o Cristo se te revela, ese velo del antiguo pacto es quitado, ese velo de oscuridad, esas tinieblas que hay en tu mente son quitadas, el velo es quitado y tú comienzas a ver cosas que estaban escritas pero tú no las veías. Tú comienzas a entender las cosas del siglo venidero que estaban aquí, pero como tu papá y tu mamá y tu abuela nos adoctrinaron y nos enseñaron lo que ellos sabían, que era lo del siglo malo, lo del presente siglo. Y cuando digo siglo malo, no me refiero a cosas, ¿verdad? Inmorales. Pueden ser muy morales, pero contienen ciencia del siglo.
te colocan bajo pecado, te colocan en maldición, te colocan destituido de la gloria de Dios. Por eso es que usted tiene que leer, y esa es la intención de este estudio, que usted salga del presente siglo y entre al siglo venidero. Pastor, estoy tratando de explicar algo en tan corto tiempo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ya los hermanos nos han oído hablar de los poderes del siglo venidero, pero todavía no lo hemos descrito escrituralmente, que ya viene por ahí, pero cuando lo hagamos, entonces ahí usted va a caer en cuenta de todo lo que dijimos. Mire lo que dice Lucas capítulo 20, en el verso 34 y 35. Dice, entonces Jesús respondiendo le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por ser dignos de alcanzar aquel siglo. Nota que ahora Jesús dice los hijos de este siglo, hablando de la gente de aquel tiempo que contraían nupcia, que se casaban. No era nada malo, simplemente los hijos de este siglo se casan. Dice, pero los que sean tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, oiga, ese es un periodo futuro que no ha llegado todavía. Ajá. Porque a usted le espera una transformación del cuerpo, y lo que Jesús está diciendo ahí, bueno, la gente aquí, machos y hembras, Dios lo hizo, se casan y se dan en casamiento. Pero mire, cuando venga ese tiempo de resurrección, que es parte del siglo venidero, ahí está. Cuando esa resurrección venga, usted va a recibir un cuerpo que usted no va a ser macho ni hembra. Usted va a ser como son los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero note cómo Jesús lo identifica con el siglo, con ese siglo, que en ese siglo, aquel siglo le llama. ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho presente esa parte de la resurrección, pero sí tú estás presente ahora mismo, aunque seas macho y hembra, tú estás presente en los poderes del siglo venidero, que ya estamos a punto de entrar. Pero ahora vamos a esa segunda parte del fin de este siglo para ver cómo acabó eso. ¿Qué pasó? Pastor, entonces, después de la cruz, estamos en el siglo venidero, pero es un periodo donde ya cosas sucedieron, la justificación, la santificación, la salvación, pero la resurrección en Cristo sucedió ya, pero la resurrección de entre los muertos, esa no ha sucedido. La transformación de los cuerpos no ha sucedido. Y todos esos eventos son parte del siglo venidero, ¿sí o no? Ahí está, lo dijiste bien claro, que el siglo venidero abarca un tiempo muy largo. El siglo venidero empezó a abarcar desde que Jesús dijo, mira, consumado es, y se levantó al tercer día y acabó con el diablo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo eso fue parte del principio de los poderes del siglo venidero, pero todavía ese siglo es tan grande, es tan ancho, es tan grande que también incluye lo de la resurrección de los muertos, que todavía no ha ocurrido. Muy bien dicho, pastor. Tremendo. Bueno, en la segunda parte, el fin de este siglo. Estamos hablando de ese siglo que tuvo un fin. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere decir que Jesús les venía hablando del final de ese siglo. ¿Por qué Jesús le venía hablando del final del siglo? Porque Él era el final del siglo. Él venía con su muerte y resurrección, le daba fin a ese siglo, a esa sabiduría, a ese pacto, a esa condición temporera donde nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios, necesitados de la justicia de Dios. Por eso usted veía que el hombre tenía que sacrificar cordero tarde y mañana, ofrecer sacrificio. No era antes como hoy que usted dice, con una sola ofrenda yo estoy hecho perfecto. No, hermano, había que pagar un precio. Todo ese estilo de vida estaba dentro de aquel siglo. Pero Cristo ya venía y anunciando el fin de ese siglo. Y es importante conocer estas cosas para que no seamos engañados, pastor. Eso es así. Él se presentó, fíjese que la palabra identifica el tiempo de la manifestación de Jesucristo
dice, y Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos, dice. Pues hablando de que todos los siglos que le habían precedido a él llegan a la consumación de los siglos, que se llama. ¿Por qué? Porque él fue el final y se presentó en la consumación de los siglos. Ahora, mire, hablando de la parábola de la cizaña y la semilla, como dice Mateo 13, 39 y 40. Dice, el enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin de este siglo. Si usted pone atención ahí, la siega, fíjese que la siega que él está hablando aquí y los segadores, dice, son los ángeles. Es decir, que en la cizaña y el trigo, él dijo, no molesten la cizaña, déjenla crecer junta con el trigo, porque los ángeles van a venir en el fin del siglo. Todavía eso no ha ocurrido. Todavía los malos no han sido sacados de esta tierra, aunque sí los hijos de perdición están separados de los hijos de luz. Usted tiene que entender eso. Usted es una semilla de trigo que está aquí en la tierra, que la trajo Dios a esta tierra. Pero mire, cerca de usted puede haber uno que quizá fue sembrado aquí, pero es cizaña. Y la cizaña, en el fin del siglo, los ángeles van a llegar con una hoz gigantesca y la van a cortar y la van a quemar y va a arder como paja y se va a desaparecer. Por eso es que el Salmo 1 es tan importante cuando dice que se levantarán los malos en la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que Dios los va a separar. Pero lo lindo e interesante de esto, que eso va a ocurrir en un tiempo que Jesús por su boca le llamó el fin de este siglo. Parece que es el fin de esta existencia que estamos viendo aquí. El fin de este tiempo, de esta consumación, el fin de esta dispensación. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque Jesús, que era el que señaló el fin de aquel siglo, pues Jesús le puso fin a la dispensación de la ley. La abolió, explica el apóstol Pablo, que ya mismito lo vamos a empezar a ver. Pero qué interesante que el fin del siglo también va a ocurrir algo bien tremendo que no ha ocurrido, y es que el Señor va a separar la cizaña del trigo de una vez y para siempre. Quiere decir, pastor, que el presente siglo malo, o el siglo de este mundo, como le llama Jesús, el siglo de este mundo, tuvo su final en Cristo. Tuvo su final en Cristo. Y ahí comenzó el siglo venidero. Pero también estamos diciendo que dentro de ese siglo venidero hay cosas que tienen que ocurrir que no han ocurrido. Por ejemplo, ya la justificación, como les dije, ocurrió la santificación. Nos sentaron juntamente con Él, ya estamos sin mancha, sin arrugas, nos dieron el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención como una señal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía falta, por eso Pablo dice en Romanos 8, que la creación gime esperando la redención de nuestros cuerpos. Eso no ha ocurrido. Quiere decir que al fin del siglo venidero, vamos a decirlo así, al final del siglo venidero, cuando Jesucristo aparezca visiblemente con cuerpo glorificado, será el fin de este cuerpo nuestro también, porque tendremos, el cuerpo será absorbido por la vida, tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y ahí también será el fin de ciertas cosas dentro del siglo venidero. Es tremendo, es maravilloso cuando entendemos esto. Y miren cómo dice Mateo 13:14, así será el fin de este siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. También en Marcos 10:29 dice y 30, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre, mujer, madre, hijos, tierras, por causa de mí y de mi evangelio o del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, oiga,
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, ahora con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué tremendo. Ahí está haciendo una diferencia entre el siglo y el siglo venidero. Jesús otra vez. Amén. Y ahora en la última parte del siglo venidero, noten ustedes el verso que yo les hablé ahorita, que es Hebreos capítulo 9, verso 26. Mire cómo dice el escritor. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario al Señor, ¿verdad?, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora dice, en la consumación es el completamiento, es la extinción de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Note que el tiempo donde Jesús se presenta para hacer la expiación, principio y final del pecado, oiga, porque él terminó con el pecado con una sola ofrenda, fue, y se le llama a ese periodo, la consumación de los siglos. Ese fue el año 33 y medio de nuestra era. Pastor, por eso es que Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es, porque ahí se consumó las profecías concernientes a Jesús. Se consumó todo, el sacrificio, el cordero, el templo, el sacerdote, todo apuntaba a Jesucristo, hermano. Mire, cuando usted lee el Antiguo Testamento, todo apuntó a Jesús. Por eso Hebreos dice que estando ya presente Cristo, todo era símbolo, los símbolos, todo del Antiguo Testamento, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjense, bienes venideros. ¿Por qué bienes venideros? Porque esos bienes venideros están en el siglo venidero. ¿Ah? En el siglo venidero hay bienes venideros, la fe, el poder, la prosperidad, la autoridad. Esos son poderes que el Espíritu Santo concede a la iglesia, que están en el siglo venidero. Son poderes del siglo venidero. Y entonces cuando Cristo muere, ahí se consuma todo. Él dice, consumado es. Pastor, ¿cuántos pastores, valga la redundancia, cuántos hermanos predican sobre la cruz de las 7 palabras, incluyen ese consumado es, pero no entienden lo que eso significa? ¿Qué se consumó? Se consumó la ley, se consumó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, se consumó la destrucción de Satanás, se consumó el pecado que fue quitado, se consumó la maldición, todo lo que la ley no pudo alcanzar por la ineficacia y la debilidad del hombre. Jesucristo, cuando dice yo soy, consumado es, está diciendo yo soy ese cordero, yo soy esa expiación, yo soy esa salvación que se profetizó, que nadie lo pudo alcanzar. Nadie se vio justo delante de Dios si no fue a través de Jesucristo. Hermano, tenemos que entender que en la consumación de los siglos, Cristo quitó de en medio el pecado. ¿Sabes que Dios no te ve ya en pecado? Si Dios te viera en pecado, Él tendría que volver a morir para justificarte del pecado, pero con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Aunque el pecado está en nuestro cuerpo mortal para salvación, para justificación, ya no hay más pecado. Lo quitó del medio, lo encerró en nuestra carne. Ya no te puedes separar de Dios. Ahora, simplemente con el poder del Espíritu Santo tenemos que hacer morir esas obras de la carne, no para salvación, no para justificación, porque ya estamos justificados, no con nuestros esfuerzos, sino con la ofrenda de Cristo. Pero hacemos morir las obras de la carne para reinar en vida, para llevar cautivo, para poder vivir en esa victoria que Jesucristo alcanzó. Qué lindo saber, pastor, que en la muerte de Jesús se consumaron los siglos. Y ahí, y si se consumaron los siglos, ¿qué comenzó después de su resurrección? Los poderes del siglo venidero, el siglo venidero. Amén. Ahí está en Gálatas 1:4, que dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¡Hey! Mira qué interesante. Él se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Es decir, mira, aquí el Pablo no está diciéndole a Galacia que el siglo desapareció. No, el siglo siguió por ahí dando vueltas. Y desgraciadamente, pastor, tengo que decir con tristeza en mi corazón que todavía hay cristianos que están estancados en este siglo malo. Pero Él ya murió para libertarte de eso. Él ya murió para librarte de eso. Tú no tienes que estar estancado ahí en este siglo malo. Mira cómo dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Por eso es que aquí en el ministerio Te Exaltamos Dios, nosotros explicamos que tu salvación no se puede perder. Ahora, mira este detalle importante que hay en Hebreos capítulo 6, en el verso 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, aquí está hablando de personas que hicieron profesión de fe y están caminando en el camino del Señor, que es lo que se nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y entonces luego dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Fíjate que todas esas cosas, un creyente que anda como es digno de la vocación, esas son las cosas de que disfruta. No pierdas esto de vista, porque hay cristianos que están empobrecidos. Mira, hay cristianos que andan sin Cristo. Hay cristianos que se le perdió Cristo en el templo, porque ahora el templo eres tú. Una vez él se perdió allá cuando tenía 12 años. No estaba perdido nada. Pero hay cristianos que se le ha perdido Cristo en su templo. ¿Por qué? Porque se han descuidado. Han dejado que los quehaceres de este siglo, los afanes de este siglo los cieguen y entonces se pierdan de vista estos poderes que están aquí en Hebreos capítulo 6, que dice, disfrutaron de los poderes del siglo venidero. Dice que esta gente, oye bien, si recaen, si tienen una caída, mira, a todos nos pasa, todos tenemos ocasiones de caer. No vamos a ser hipócritas y a decir que no. Pero se supone que cuando tú te caigas, tú te levantes y sigas caminando. Hay gente que se quedan caídos, hay gente que no saben que Dios, mira, si el caído cae, 1000 veces lo levanta. La pregunta es, ¿estás tú pidiéndole que te levante? Porque hay cristianos que se caen y no dicen nada, pastor. Y si tú no llamas, Él no viene. Él no viene. Y si tú eres infiel, el domingo yo explicaba que Él te mira de lejos y se ríe de ti y se olvida de ti hasta que tú te arrepientas, hasta que tú des una vuelta y recapacites y digas, no, yo no puedo andar así. Dice, si estas personas recaen, es imposible, dice, que los vuelvan a renovar otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio o a vergüenza. Pero fíjate, hay gente que en la mente tienen eso. Hay gente que cuando se caen, ellos quisieran que el Señor viniera otra vez e hiciera una crucifixión privada para mí, que soy el nene lindo del Señor. No, eso es imposible. Él no va a volver a morir por los pecados. Él ya murió por los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La parte primera lo que te está diciendo es que cuando tú entraste a este camino, tú andabas en los poderes del siglo venidero porque no te quedaste ahí, que no te gustaba de los poderes del siglo venidero. ¡Santo! ¿Por qué estás tan renuente a seguir andando torcido y a no andar como es digno de la vocación? Ya no pueden hacer más sacrificios por ti, ¿viste? Ya Dios no puede volver a reclamar sangre. Hay veces que yo oigo en los púlpitos a pastores que dicen, la sangre está fluyendo. Mire, la sangre se secó hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él hizo el sacrificio y dice que los pecados nuestros, me imagino que estaban resecos, pastor. Dice el profeta que lo tiró tras sus espaldas, los lanzó a lo profundo de la mar y puso un letrero que diga prohibido pescar. El problema es que todavía hay pastores hoy día que sacan una caña de pescar y se van a pescar los pecados viejos para tirárselos en la cara a la gente. No, el pastor de gracia de hoy está llamado a presentarte perfecto con una ofrenda. Sí. El pastor de hoy está llamado a enseñarte esta senda de los poderes del siglo venidero para que tú camines en ella, y me voy a callar porque voy a predicar.
Tremendo. Oye, pero ese verso está tremendo. Lo que está diciendo ahí es imposible que sean otra vez renovados para salvación. La primera salvación queda en pie. Y ahí habla de los poderes que sean partícipes del Espíritu Santo, que gustaron del don celestial, fueron iluminados, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay unos poderes, hermano. Usted está disfrutando de esos poderes, que es la sanidad, la fe, el dominio propio, el buen ánimo. Esos son los poderes nuestros. Son cosas que no se ven, que están en la mente, en el espíritu, en el corazón. Llamando las cosas que no son como si fuesen, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entrando en la locura del Evangelio. Esos son poderes del siglo venidero. Mirando lo que no se ve. ¿Qué más loco que eso? Mirando lo que no se ve. Entrando en comunión con Dios, entrando por el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, hermano. Esos son los poderes del siglo venidero. ¿Dónde está la iglesia? Si la iglesia camina en derrota, si camina en maldición, si camina en mala conciencia, no está en el siglo venidero, está todavía en el presente siglo malo. Y eso está en tu mente, hermano. Por eso, el último verso de este estudio, Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. ¿Y dónde es que nos conformamos? En la mente. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira, ahí es donde está. Es en el entendimiento. ¿Qué es lo que tú entiendes? Que todavía andas en este siglo cabizbajo, diciendo que ya Dios me dejó, que ya perdí la salvación, que ya el Espíritu Santo no está conmigo. Mire, eso es en el entendimiento. Tienes que renovar el entendimiento. No te conformes a este siglo. ¿A cuál me voy a conformar, pastor? Al venidero, pero no a este. Confórmate, conviértete al venidero. Recibe al venidero en tu mente por la fe y di, yo llamo lo que no se ve como si fuesen. Dios lo dice, yo lo creo. Yo camino en el poder de su resurrección. Yo me declaro sano de toda enfermedad. Pastor, así es que vivimos nosotros en la locura. Mi esposa y yo hemos estado hablando esta semana y hemos dicho, hay que entrar en la locura del evangelio, porque si no nos vuelve loco este siglo. Dímelo a mí. Mira, la diferencia entre una persona que está en el siglo venidero y una persona que está en el siglo malo es que la persona que está en el siglo venidero habla como que todo está bien. Hey. No lo oyes quejándose, no lo oyes lamentándose, no lo oyes hablando de derrota, lo ves siempre proclamando victoria. Esa es la diferencia. Se ve en la boca, se ve en el fruto del labio. ¿Por qué? Porque Dios está llamado, mira, Dios te está llamando a ti a que hables con los poderes del siglo venidero. Yo tengo aquí un pensamiento final, pastor. Dice, aunque el presente siglo malo está aquí, se nos llama a no conformarnos a él, sino a vivir en los poderes del siglo venidero, y por eso andamos por fe y no por vista. Oye, yo creo que esto quedó más claro que el agua. Bueno, mi hermano, si usted quiere este estudio, míralo aquí. La doctrina de los siglos. Escriba ahí en el chat. No tiene que ir muy lejos. Aquí mismo ponga ahí, yo quiero una copia del estudio, pastor. Y te lo hacemos llegar por Messenger. Mira qué facilito. ¿Quiere que te dé la comidita? Abre la boca. Mira, abre la boca. Abre la boca. Ahí te la damos para que te la comas. Facilito. Simplemente diga, yo quiero una copia. Oye, usted tiene que querer esto para repartirlo, para estudiarlo, si usted ama la verdad. Así que le vamos a dar unos segunditos para que lo haga. Queremos saludar a Mama Dori, que anda por ahí también bendecida con toda bendición. ¿Quién más está presente por ahí que estuvo conectado en esta noche? Gracias a Janet García, Ramón Luis Arroyo también. Dorcas Nin de Vargas también estuvo conectada por ahí. Chabelos, hermano Chabelo, qué bien. La hermana Rubenia dice, yo quiero la copia. Pues esta es tuya, mire, yo se la voy a hacer llegar, hermana Ana. ¿Quién más quiere uno? Una copia para que pueda seguir estudiando. La hermana Mama Doris también quiere una copia. Qué bueno, para que vayan creciendo. Jesús Álvarez dice, envíemelo, pastor. Ponga, envíeme una copia para yo saber. Envíeme una copia del estudio. Qué bueno. Bueno, pastor, qué lindo compartir y arar el terreno contigo. Gracias por darnos este privilegio. Estamos viviendo unos tiempos lindos en los poderes del siglo venidero.
y vamos a continuar. Recuerden que ahora es todos los jueves a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Vamos a estar compartiendo. Últimas palabras, pastor, y nos despedimos.